Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados evangelizadores. Que la gracia del Señor Jesús sea con nuestro espíritu. Hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo su programa Pensando en Voz Alta. Este es nuestro capítulo número 12 y estamos contentos, felices, gozosos de que ustedes, amados evangelizadores, estén compartiendo con nosotros este tiempo, este momento. Muchos tal vez vienen llegando de sus trabajos, otros a lo mejor están en su hogar, o quizás algunos estarán en el trabajo y estarán escuchando, sintonizando este programa. Doquiera que usted se encuentre, no importa el lugar, el tiempo, el espacio, la nacionalidad, lo que importa es que sabemos que si usted no escucha hoy el mensaje, tal vez lo escuchará mañana o lo escuchará otro día. La palabra de Dios es eterna y su palabra no vuelve vacía. La Escritura declara que su palabra cumple el propósito, cumple el objetivo por el cual Dios la envía. Así que yo les doy la bienvenida a este su programa Pensando en Voz Alta. Este es nuestro capítulo número 12 y estamos con el tema Los hijos de Belial, y este es nuestra tercera parte de este capítulo, y yo creo que ya va a estar siendo la final si es que no alcanzamos a compartir hoy lo que tenemos pensado transmitir. Así que Dios les bendiga, amados evangelizadores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias porque creo que Dios está en este tiempo despertando a sus hijos. La Escritura, hay una promesa en la Escritura, en el libro de Isaías, y creo que también en el libro de Joel, si es que no me equivoco. Y esa promesa es que en los últimos días, dice la Escritura, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, y otra profecía dice que la tierra será llena de la gloria de Jehová. Entonces, el Señor está comenzando a despertar nuestros espíritus, está comenzando a traer revelación de su palabra, está comenzando a traer cosas nuevas a nuestras vidas, a la vida de sus hijos que están buscándole, que están consagrándose, que están siendo fieles a Él. Dios está trayendo cosas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué está trayendo cosas nuevas? Porque está comenzando a revelar, que no me refiero a cosas que no estén en la Biblia, no, me refiero a que está revelando cosas que están ocultas allí en la Escritura, porque la Escritura es un tesoro precioso. La Escritura es como cuando uno comienza a estudiarla, a meditarla, a entrar en ella, uno comienza a sumergirse como en un río. Entonces, a medida que uno más se sumerge, llega a un punto en que ya está completamente inmerso en ella y no puede salir, no puede estar en otra parte, tiene que estar allí, y el Señor comienza a mostrarle las cosas maravillosas, grandes y ocultas, como dice la Escritura en el libro de Jeremías 33:3. Clama a mí, persígueme, acósame a mí, dice el Señor, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes y ocultas que son para nosotros, pero que Dios las va a empezar a dar a medida que nosotros lo vamos buscando, lo vamos acosando, como dice esa expresión en el idioma hebreo. La palabra clama a mí es como acosar a alguien, es hostigarlo, es insistirle, es estar día y noche golpeando, así como la vida porfiada. Cuando el Señor habló acerca de esta vida porfiada en el libro de Lucas, Él dijo que esa viuda venía todos los días y porfiaba delante del Señor, porfiaba delante del rey, y este rey fue tanto el acoso que esta viuda tuvo con él que él dijo: ya le voy a hacer justicia. Entonces, y dice: ¿cuánto más le hará justicia a Dios a sus hijos que claman de día y de noche? Así que, amados evangelizadores, reciban bendiciones de parte de Dios, reciban fortaleza de parte de Dios, reciban de la gracia de parte de Dios, reciban todas las cosas que Él tiene para nosotros. Recuerden buscarlo, hostigar al Señor, hostiguen a nuestro Dios, persíganlo, búsquenlo por todas partes, y Él, estoy seguro que Él va a comenzar a hacer cosas en sus vidas. Así que, amados evangelizadores, vamos a comenzar con el tema de hoy, los hijos de Belial. Y voy a invitarlos a que abran su Biblia en el libro de
Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, ese ha sido nuestro texto base. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle lectura nuevamente a este texto, el cual es nuestro texto base para el tema de hoy. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel 2, 12. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: y los hijos de Elí eran hijos de Belial. Estoy leyendo en la traducción Biblia textual, tercera edición. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Jehová. Bien, vamos a detenernos ahí y quiero hacer un alcance, algo que no he dicho en los videos anteriores y tal vez muchos a lo mejor se habrán confundido con esto. ¿Cuál es el alcance? Bien, para aquellos que no saben esto, va este mensaje. Si alguno de ustedes lo sabe, no se sienta ofendido, no quiero insultar su inteligencia. Bien, ¿cuál es este alcance que quiero hacer? Es que originalmente la Biblia, esos 66 libros que nosotros poseemos, ya sea en formato impreso o electrónico, la Biblia no fue escrita originalmente en el idioma español. No, el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto o Tanakh es su nombre hebreo, fue escrito en el idioma hebreo, ¿ya? Un idioma completamente distinto. Mire, yo les voy a mostrar las letras hebreas para que ustedes las vean. Ahí están apareciendo en pantalla. Ese es el idioma hebreo. Entonces, originalmente la escritura fue escrita en este idioma, ¿ya? Y de este idioma se tradujo al español como nosotros la tenemos actualmente. Entonces, el Antiguo Pacto fue escrito mayoritariamente en hebreo, en el idioma hebreo, y algunas partes fueron escritas en el idioma arameo, el cual era el idioma de los caldeos o los babilonios. Y ahí entre esos está el libro del profeta Daniel, algunas partes de Nehemías también. Y entonces, ahora el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento fue escrito en otro idioma, el cual es el idioma griego. Les voy a mostrar las letras del idioma griego para que las puedan observar y más o menos ustedes puedan entender el idioma en el que fue escrito. Ahí están las letras griegas. A ver, denme un segundo. Se me perdieron las letras griegas. Aquí están. Entonces, en ese idioma, ese tipo de escritura es el que se utilizó para el Nuevo Testamento y se conoce como el griego koiné. Entonces, en esos dos idiomas fue escrito nuestra Biblia, en un periodo aproximadamente de casi 2000 a 3000 años aproximadamente. No estoy 100% seguro de la fecha exacta, ¿ya? Pero entre un periodo de 3000 a 4000 años se terminó de completar o de escribir el texto sagrado. Entonces, por eso usted me ha escuchado en videos anteriores o en este video me va a escuchar también hablar harto del idioma hebreo y del idioma griego. Pero creo que me va a escuchar más hablar del idioma hebreo en este caso. Porque originalmente la Biblia fue escrita en esos dos idiomas, hebreo y griego, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Significa también de que las traducciones, toda traducción, no existe traducción perfecta. Por ejemplo, si usted es una persona que estudia el idioma inglés, usted va a ir a Estados Unidos y usted le va a tocar leer muchas veces documentos en inglés y tal vez usted tenga que traducir. O si usted tiene un documento que quiere traducirlo al español, usted va a encontrar que van a existir palabras en inglés que no tienen un equivalente en español. Por ejemplo, una de esas palabras es la palabra bullying. Bullying no tiene un equivalente en el español. No hay una palabra en el español que podamos traducir de la palabra bullying. Entonces, siempre las traducciones, cualquiera ya sea de cualquier idioma a otro idioma, va a presentar un pequeño error, ¿ya? Pero eso no implica que el documento original, que el documento en el idioma original esté equivocado, no. Simplemente es por temas de traducción, nada más, ¿ya? Pero ¿es posible confiar en una traducción? Sí, es posible confiar en una traducción, ¿eh? Así como confiamos perfectamente en libros que escriben ingleses y que son traducidos al español, podemos confiar en la escritura, que aquellas personas que han trabajado la traducción lo han hecho con temor de Dios
y con temblor del Señor. Así que, como dije anteriormente, el error en la traducción no implica que el original esté equivocado, no. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué utilizo el idioma hebreo, el idioma griego? Lo utilizo para dar una mejor explicación al texto, no para retraducir la Biblia o para decir que la Biblia está equivocada, no. Utilizo el idioma hebreo y el idioma griego, las definiciones de esos lenguajes, para dar una mejor interpretación y un mejor entendimiento a los creyentes que están escuchando. Entonces, cuando les diga, hermanos, esta palabra en el hebreo es tanto, lo que estoy diciendo es que en ese versículo hay una palabra hebrea que se tradujo al español como tal. Entonces, ahora, si nosotros vamos nuevamente a nuestro texto base, que es 1 Samuel 2:12, usted va a observar que aquí dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Y yo tengo subrayado con verde hombres impíos. ¿Por qué subrayé con verde? Porque originalmente en el idioma hebreo, aquí hay dos palabras que al español se tradujeron como hombres impíos. Y son las palabras Ben, Belial. ¿Ya? Ben, Belial al español debería traducirse como hijos de Belial o hijos de Belial. Entonces, por eso utilicé aquí una traducción que se llama la Biblia Textual tercera edición, que es la que personal es la que yo he encontrado que tiene esta traducción aquí, en este caso, ¿ya? Y en algunos casos más. Puede que exista otra traducción que también contenga la explicación a esto, la traducción, perdón, de estas dos palabras, Ben, Belial, las tenga traducidas al español como hijos de Belial. ¿Ya? Entonces, ese es el alcance que quería hacerles, ¿ya? Para que ustedes me vayan entendiendo. Y es necesario compartirles esto, sí, porque nosotros como hijos del Señor no podemos ser ignorantes, o por lo menos yo no quiero que usted, hermano que me escucha, hermana que me escucha, evangelizador que me escucha, yo no quiero que usted sea ignorante de estas cosas, porque estas son maravillas, son riquezas que Dios tiene para nosotros, exclusivamente para nosotros. Así que, evangelizadores que me están escuchando, les hago este alcance entonces y espero que me hayan comprendido, que hayan entendido la explicación que he dado. Perdonen si tal vez soy un poco torpe al momento de explicar, o si soy un poco torpe de palabras, si me escuchan muletillas y cosas así. Perdónenme porque no soy un orador profesional ni un experto en comunicar. Así que estoy haciendo mi mayor esfuerzo y lo mejor que puedo para el Señor y para ustedes. Bien, ahora vamos a ir al tema de los hijos de Belial. Ahora en sus pantallas debería estar apareciendo una presentación, la cual tengo aquí en mi poder. No sé si se alcanza a observar esa presentación. Y ahí se visualiza. Bien. Entonces, ya que estamos acá en esta presentación, bien, estamos con los hijos de Belial. Entonces, nuestro texto base es 1 Samuel 2:12, que los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, de aquí hemos extraído un par de cosas. Primero, bueno, a modo de introducción, que debemos entender lo siguiente, que Elí era probablemente era el sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Y él era un descendiente de la tribu de Leví, ¿ya? Era un sacerdote. Y él ministraba en el tabernáculo de Dios en los tiempos de Samuel. Entonces, Elí, como sacerdote de Dios, él podía ingresar al lugar santísimo, podía salir una vez al año y presentar el holocausto y el sacrificio en el Yom Kippur, en el día de expiación. Y sus hijos, por consiguiente, sus hijos también eran sacerdotes de Dios.
¿Ya? Y una de las características, después vamos a ver lo que las características de los sacerdotes de Dios es que debían estudiar la Escritura, debían conocerla y debían comunicarla al pueblo, no debían ser ignorantes de la Escritura. Y aquí cuando usted lee la expresión no tenían conocimiento de Jehová, quiere decir que ellos ignoraban la palabra de Dios, ellos ignoraban las instrucciones de Dios, ellos ignoraban el texto sagrado, ellos ignoraban lo que Dios había dicho, cosa que no debía pasar en un sacerdote, porque el sacerdote, por ley, Dios lo estableció como un mandato, como una orden para ellos, no podían ser ignorantes de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que hijos de Elí significa que Elí engendró hijos, biológicamente él tuvo hijos, él aportó material genético para que nacieran sus hijos. Él tuvo una mujer, con ella tuvo relaciones sexuales y de esas relaciones sexuales nacieron sus hijos. Pero a la vez, este sacerdote, pese a que sus hijos eran biológicamente de él, también espiritualmente sus hijos eran hijos de Belial. Vimos que Belial, si tiene hijos, quiere decir que la engendra, ¿ya? Entonces, este es nuestro texto base. Y antes de seguir con ello, ahora vamos a explicar por qué estamos hablando de los hijos de Belial. Porque estamos en un tiempo difícil, estamos a las puertas de la venida del Señor Jesús y estamos viendo el cumplimiento profético de las palabras del Señor Jesús, de las palabras de sus santos apóstoles, de las palabras de sus santos profetas. Estamos viendo el cumplimiento de la Escritura con nuestros propios ojos, lo que nos está indicando que estamos a las puertas de el retorno, el regreso, la segunda venida, el advenimiento, la parucía del Señor Jesús. Y los hijos de Belial son lo que nosotros hoy día estamos observando aquí en Chile, en casi todos los canales de televisión y casi todos los días, son estos movimientos de homosexuales y los movimientos feministas radicales. Belial es el responsable de todos estos movimientos de los homosexuales, de la liberación homosexual y de la exigencia de derechos y todo lo que ellos han estado planteando y argumentando en paneles de televisión, en sus charlas y lo que quieren hacer en el Congreso. Belial es el responsable de lo que estamos viendo hoy día, no solamente en Chile, sino que esto viene ocurriendo desde hace muchos años a nivel mundial. Ya no está focalizado a un solo lugar como Sodoma y Gomorra, no, está ocurriendo a nivel mundial, a nivel global. Y estamos viendo también los movimientos feministas radicales. ¿Por qué feminismo radical? ¿Por qué le llamo así? Porque así dicen los politólogos que se conoce este movimiento, porque el feminismo en esencia, en sus orígenes, con el primer movimiento feminista de la historia, se conocía como las sufragistas, en donde las mujeres, ellas, se levantaron, alzaron la voz, se unieron y le exigieron a los gobiernos que también tenían derecho a ser educadas, a trabajar, tenían derecho también a votar, a expresar cómo querían ser gobernadas. Entonces, ese movimiento se conoció como las sufragistas y fue un movimiento noble. ¿Por qué? Porque estaban siendo subyugadas, sí, es verdad, estaban siendo subyugadas por los varones al no tener derecho a educación, a no tener derecho a voto y a no poder trabajar. Entonces ellas veían que podían ayudar a sus maridos, podían ayudar a los hombres en el ámbito laboral, en el ámbito educacional y en el ámbito político. Entonces, este movimiento fue noble, lograron su causa, pero desde ahí, esa fue la primera ola del feminismo y luego vino una segunda ola, que este movimiento feminista empezó a ser inspirado por el espíritu jezabélico, que Jezabel también es un espíritu de las tinieblas, un principado de las tinieblas, un principado femenino y que impulsa o promueve lo que se conoce como el matriarcado. Entonces, Jezabel, este espíritu jezabélico, es el encargado de distorsionar este movimiento de mujeres, y con el surgimiento del comunismo, gracias a Carlos Marx y a Federico Engels, ellos engañaron a las mujeres, porque Engels hizo un libro que se llama el origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, donde él dice que
la mujer es el proletariado de la familia y el hombre el burgués. Entonces él inventó un conflicto entre hombres y mujeres. A la mujer la puso en la clase social del proletariado, que Marx decía que el proletariado era ¿cómo se llama? El subyugado por la clase burguesa. Entonces había que levantarse en armas y destruir a los burgueses. Entonces Marx y Engels se encargaron de decirle a las mujeres: únanse a nuestro movimiento, porque ustedes, al igual que los obreros, son un proletariado, pero ustedes son el proletariado de su casa y los obreros son el proletariado de las empresas. Entonces, únanse y con nuestro movimiento político, con nuestra ideología política, ustedes van a triunfar. Y las mujeres se unieron en una segunda ola del feminismo y en vez de sus cadenas ser rotas, las mujeres vieron que sus cadenas fueron más apretadas en los regímenes comunistas de Rusia, Alemania, en la misma China, en Vietnam, en Turquía, entonces en Yugoslavia, en Yugoslavia, vieron sus cadenas apretarse más y no obtuvieron las promesas que Marx y Engels les ofrecieron. Entonces, luego surgió un tercer movimiento de feministas radicales, que ahora se les llama radicales. ¿Por qué? Una tercera ola de feminismo, porque estas teóricas feministas comenzaron a escribir en libros su odio exacerbado hacia el varón, al punto tal que hoy día el feminismo radical se le denomina así. ¿Por qué? Porque manifiesta un odio exacerbado hacia el varón y una victimización extrema y extremista de la mujer con respecto al hombre, invisibilizando cosas que le ocurren a ambos sexos. Por ejemplo, invisibilizando lo que le ocurre a ambos, tanto a varones como mujeres, invisibilizando lo que le ocurre a hombres y maximizando lo que le ocurre a mujeres para generar un conflicto entre hombres y mujeres. Entonces, y con el movimiento feminista surgió también los movimientos homosexuales, le dieron lugar. Y aquí ustedes pueden observar un pasaje que yo tengo marcado, que es Primera de Reyes 21:13, porque estos dos espíritus, el principado Belial y el principado Jezabel, son funcionales. Uno llama y convoca al otro. El espíritu jezabélico convoca al espíritu de Belial para unirse, para trabajar juntos, y es lo que eso queda claramente visible en el libro de Primera de Reyes 21:13. Vamos a ver a Primera de Reyes 21:13, lo voy a proyectar ahora en la pantalla para que lo observen. Primera de Reyes 21:13. Primera de Reyes 21:13 dice. Aquí, bueno, les voy a poner en contexto. ¿Cuál es el contexto? Había un rey en Israel llamado Acab, y él tenía una esposa. Su esposa se llamaba Jezabel. Desde ahí, de ella proviene el término para definir a este ser espiritual llamado Jezabel, o espíritu jezabélico, que lo que promueve es una suerte de matriarcado, de que la mujer debe subordinar y subyugar al varón y debe tenerlo comiendo de su mano y besando sus pies como un esclavo, como un perro. Y el espíritu jezabélico siempre ataca al espíritu profético, que es el espíritu de Elías. Elías representa el espíritu profético y representa a los profetas, nos representa también a nosotros. Por eso en Apocalipsis usted lee que habla acerca de los siervos de Dios, de los profetas de Dios, de los santos de Dios, porque el Señor tiene su palabra profética, la tiene en medio de su pueblo, de su iglesia, y este espíritu jezabélico va a querer también atacar a esos siervos, hijos de Dios. Si usted observa en el caso de Elías, Jezabel le dijo: te voy a cortar la cabeza, lo amenazó de muerte. Pero esa promesa que Jezabel le hizo a Elías nunca se cumplió. Jezabel murió, cayó de un segundo piso, se la comieron los perros, no quedó carne de ella que los perros no se comieran, y Elías quedó vivo hasta que el Señor lo arrebató. Pero vino un segundo Elías, o vino un Elías nuevo, el cual era Juan el Bautista. Y a la par de Juan el Bautista se levantó un nuevo Acab, el cual era Herodes, y una nueva Jezabel, la cual era la amante de Herodes. Entonces, la amante de Herodes conversa con su propia hija, le dice: oye, hija, ¿sabes qué? Tú tienes que bailarle a tu padre en su cumpleaños, y yo te pido que pidas la cabeza del Bautista, de Juan, de Johanán. Entonces, ahí vemos la manifestación del espíritu jezabélico en esta mujer,
creo que Herodías se llamaba la hija de ella, y Herodías, instruida por su madre, baila delante de Herodes. Herodes la agrada y Herodes le dice, pídeme cualquier cosa, y ella le dice, quiero la cabeza del Bautista en un plato. Entonces Herodes le hace caso a ella porque había empeñado su palabra y manda a matar a Juan el Bautista y le corta la cabeza. Y ahí vemos el cumplimiento de una promesa que había ocurrido unos casi 700 años atrás, 700 años antes de Juan el Bautista. Imagínense, eso quiere decir que un espíritu puede prevalecer en los tiempos, puede permanecer, no muere, o sea, es casi es inmortal un ser espiritual. En este caso, este principado llamado Jezabel es un principado de las tinieblas y murió físicamente la mujer Jezabel, pero el principado que estaba dominándola y apoderando y que la tenía bajo su control y su dominio prevaleció en la historia. También se manifestó con otra mujer llamada Atalía, que quiso eliminar la estirpe y el linaje del Mesías, de los reyes de Judá, que tampoco pudo prevalecer, y ahora luego se levantó en el tiempo de Juan el Bautista y le cortó la cabeza. Y después vamos a Apocalipsis y vemos que nuevamente hay una iglesia que mantiene dentro de sus filas a Jezabel. Entonces este principado jezabélico está vivo en la actualidad, y ahora ha convocado, como lo hizo en el pasado, ha convocado a este principado llamado Belial, y se han confabulado juntos estos dos seres espirituales, estos dos entes, estos dos principados de las tinieblas. Que el Señor Jesús los reprenda, que el Señor los reprenda, que nuestro Señor Jesucristo los reprenda. Estos seres se han juntado nuevamente para tener que acabar con el pueblo de Dios principalmente. Tal cual como pasó en el pasado. Entonces, los movimientos de liberación homosexual, la lucha homosexual, ellos surgieron gracias a la ayuda que las feministas radicales de tercera ola escribieron y teorizaron en sus escritos y que dejaron en bibliotecas de universidades, y son los libros que leen actualmente muchos jóvenes universitarios, muchas feministas universitarias, muchos adolescentes. Entonces, este espíritu, ahora vamos a ver acá, me fui por las ramas, pero bueno, estamos empezando en voz alta. Acá tenemos en Primera de Reyes 21:13 que Jezabel, casada con Acab, el rey de Israel, ¿ya? Acab quería una viña. Él vio a su vecino, que su vecino se llamaba Nabot, y su vecino tenía una viña, tenía un campo precioso, hermoso, y a Acab le gustó y le dijo, oye, Nabot, ¿por qué no me vendes tu viña? Y Nabot le dijo, no te la voy a vender. Un hombre de convicción, un hombre que no da su brazo a torcer, un hombre de convicción, demuestra Nabot. Nabot significa frutos, o el que da fruto, ¿ya? Y es lo que nosotros como creyentes debemos hacer, dar fruto. Entonces, es una persona que está fructífera. Entonces, Nabot, él le dice a Acab, no te voy a vender mi viña, ¿ya? No te voy a vender mi viña. Entonces Acab se fue triste, se fue llorando a su casa, y o sea, la cuestión, Nabot no me quiso vender. Entonces Jezabel le dijo, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué te ocurrió? Y él dice, no, es que Nabot no me quiso vender la viña. Ah, chuta. Entonces Jezabel, a espaldas de su esposo, armó un plan. Y su plan fue matar a Nabot. Entonces, ella elaboró este plan, ¿ya? Y miren lo que dice aquí, Primera de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en nombre de su esposo Acab, ¿ya? Y las selló con el anillo de su esposo, ¿sí? Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Aquí, bueno, cuando los satanistas igual ayunan, en todo caso, ¿eh? Aquí lo deja ver claramente la escritura. Y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos. Aquí la expresión hombres perversos es hijos de Belial, ¿ya? Y poned a 2 hijos de Belial delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Ves? Este es el plan que ella ideó y se lo mandó a los ciudadanos
a espaldas de su esposo Acab, y Nabot sin conocer este plan malvado que Jezabel tenía contra él. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice acá en el 21:10, dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Imagínense, obedecieron la orden de Jezabel, ¿ya? Conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado, tal cual como lo que ha ocurrido en estos, desde los años 40 en adelante, hermanos. Estas mujeres han escrito en sus libros, han escrito documentos feministas radicales, y los dejaron plasmados, y ahora mucha gente está haciendo lo que ellos dicen. Hay muchas mujeres que participan en iglesias evangélicas que tienen muchas ideas feministas radicales en su mente, o que se dejan embaucar, se dejan engañar por lo que la televisión está presentando, porque la televisión presenta información sesgada, información aislada. Ellos muestran lo que usted quiere, lo que ellos quieren que usted sepa, lo que ellos muestran lo que usted quiere que sepa, lo que nosotros quieren que ellos sepamos, ellos lo muestran, y para así poder moldear nuestra forma de pensar y hacernos pensar como ellos y hacernos creer que somos tontos. Porque los de la televisión se olvidan que nosotros no somos tontos. Es más, los creyentes somos las personas más inteligentes sobre la faz de la tierra. Somos personas entendidas y sabias, así que no nos pueden engañar. Entonces, esta mujer escribió las cartas a los ciudadanos para conspirar contra Nabot, el hombre de Dios, el hombre de la palabra, el hombre que da fruto. Y hicieron lo que él le dijo. Y también ella convoca a hijos de Belial para que atestiguen en contra de Nabot. Entonces, y promulgaron ayuno. Miren lo que hicieron estos, movidos por las tinieblas completamente. Promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hijos de Belial, aquí hombres perversos son hijos de Belial, y se sentaron delante de Nabot. Y aquellos hombres, hijos de Belial, ¿cierto?, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Eso es importante. O quien dice hoy día, y al Estado. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Entonces, esto que está aquí en la escritura, esta palabra que estamos leyendo, es lo que está ocurriendo actualmente en nuestra nación y lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Y Jezabel ya ha conquistado muchos países en el mundo. Ya estos movimientos feministas radicales, junto con los movimientos de liberación homosexual, han trabajado, se han unido y han conspirado contra los creyentes, contra el cristianismo, contra la razón, contra la lógica, contra la biología. Y se están moviendo de una manera extraordinaria, están alcanzando cosas extraordinarias. Por eso igual enviamos nuestro apoyo, nuestra oración a nuestros hermanos que están en el Congreso luchando para que no se consigan aprobar proyectos de ley, aunque personalmente creo que tarde o temprano eso se va a aprobar. ¿Por qué? Porque en los congresos de casi todos los países existen la mayoritariamente los congresistas son incrédulos y son funcionales a lo que Jezabel dice, tal como estos hombres ancianos, porque los ancianos eran los principales del pueblo, los encargados de estar ahí aconsejando, dando instrucción. Entonces, tal como está ocurriendo hoy día, este ser espiritual, Jezabel y Belial, estos dos principados de las tinieblas que el Señor los reprenda, se han confabulado nuevamente para atacar no solamente a los ciudadanos de la sociedad civil o al hombre de a pie, sino también para atacar directa y confrontacionalmente a los creyentes. Hace un tiempo atrás participé en una conferencia de nuestra hermana Marcela Aranda, y ella decía que el Señor les dio una visión, que ellos veían un ejército que se introducía en Chile, pero este ejército no venía con espadas, ni con armas, ni con instrumentos de guerra, sino que venía con ideas, con argumentos, con pensamientos, para destruir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Así que a mis hermanos y hermanas que están luchando en el Congreso, reciban ánimo, no
pongan su confianza y su fe en un brazo de carne. No se apoyen, no busquen la ayuda de Renovación Nacional, de Democracia Cristiana, o de la derecha, o de la ultraderecha, o de los conservadores. No, busquen al Señor Jesucristo. Busquen y apóyense en Él. Y Él les va a dar la victoria si está en su voluntad, darles la victoria. Pero no estén ahí apoyándose en brazos de carne para que después salgan en televisión diciendo, nos engañaron, nos defraudaron, porque eso ocurre cuando el Señor dice que aquel que pone su confianza en un brazo de carne, esa persona va a ser defraudada. Que después no se maraville o no se asombre o no se sorprenda porque ha sido defraudado por el brazo de carne. Pero los que se apoyan en Jehová están seguros y tienen confianza y nunca son defraudados. ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza, dice la Escritura. La esperanza en Dios. Así que, amados evangelizadores, continuemos entonces con lo que estábamos hablando acerca de los hijos de Belial. Entonces, esta mujer Jezabel, como ya observaron, se confabuló aquí en este relato bíblico, se confabuló con este hombre llamado... con los hijos de Belial, se confabuló con los hijos de Belial, es decir, convocó a los hijos de Belial. Los hijos de Belial son funcionales a ella, Belial es funcional a ella. Entonces, y se tomó el poder, se tomó atribuciones como lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, ahora vamos a analizar nuevamente, volvamos al PPT. Por eso, aquí está en rojo los días de Lot, lo subrayé, los días de Lot. ¿Por qué? Porque estas dos confabulaciones, porque este mover que trae Jezabel y que busca la ayuda de los hijos de Belial y que ambos se unen, se confabulan unidos, es lo que nosotros estamos viendo hoy día como los días de Lot. ¿Ya? Y vamos a leer igual un último pasaje de la Escritura, que es el Salmo número 2, donde ahí la Escritura nos dice claramente lo que está ocurriendo en la actualidad. Salmo 2 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. O sea, contra el Mesías, contra el Señor Jesús, y podríamos decir contra los creyentes, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, los derechos humanos. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, dice el Señor, sobre Sión, mi santo monte, acerca del Señor Jesús, el Mesías. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Aquí este salmo es un salmo profético acerca de la segunda venida del Señor, porque eso es lo que va a hacer el Señor Jesús cuando vuelva. Él va a estar, todos estos movimientos, todas este tipo de personas van a estar queriendo gobernar al mundo junto con el anticristo, y el Señor va a descender y los va a quebrar con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, todos los que confían en el Hijo, en el Señor, el cual es Dios también. Entonces, volvamos ahora a la PPT, volvamos a la presentación. Y este movimiento de liberación homosexual y feministas radicales son el cumplimiento de esa profecía que el Señor dio de que antes de que Él viniera iba a ser como los días de Lot. Así que vamos a avanzar. Bueno, aquí en la pantalla ustedes pueden observar los 26 pasajes de la Escritura en donde se encuentra el nombre Belial. Son 26 pasajes de todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto, todo el Tanakh, 26 pasajes donde se encuentra el nombre Belial. Y entre esos aparece los hijos de Belial, los varones de Belial, aparece la palabra de Belial, el torrente de Belial, aparecen los consejeros de Belial. Entonces, en esos 26 versículos.
no tengo tiempo para leerlos todos ahora, quizás más adelante lo podamos leer, o si alguno lo estima conveniente me lo puede pedir, yo se los voy a dar. También voy a tratar de dejarlos escritos en el chat de la radio Tetelestai, y también, perdón, en el Facebook, en el grupo de Facebook y en la página de Facebook, para que ustedes lo puedan tener, los puedan analizar y puedan buscar ahí la palabra Belial, y para que el Señor también les revele más cosas, porque lo que les estoy mostrando yo no es la verdad absoluta, sino que es parte de la verdad que Dios me ha revelado con respecto a este tema, y puede que el Señor a usted le revele más cosas y así podamos juntar mucho más revelación de Dios con respecto a este tema y saber cómo actuar o cómo prepararnos, porque debemos estar alerta, debemos estar preparados, debemos estar con los ojos bien abiertos al tiempo que nos encontramos. ¿Por qué? Porque esto también debe implicar un gozo en nosotros, porque ya sabemos que el Señor está cerca, hermanos, está cerca el Señor Jesús. ¡Oh, aleluya! El Señor está pronto por venir, sus ojos lo van a ver, mis ojos lo van a ver. Espero no morir antes de que el Señor aparezca en las nubes con sus ángeles, con los santos, y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¡Oh, aleluya! Gloria a Dios, amados hermanos. Me emociona hablar de esto, hermanos míos. Entonces, aquí están todos los pasajes de la Escritura, desde Deuteronomio, que es la primera aparición, hasta Nahum, el profeta Nahum. Bien, entonces, los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová, observamos en los capítulos anteriores. Elí era el sacerdote. Él y sus hijos, ambos, ¿ya?, debían estudiar la Escritura, debían conocer a Dios. Y es cierto, porque estudiar la Escritura implica adquirir conocimiento de Dios. Usted debe adquirir un conocimiento, entre comillas, teórico, porque no es teórico, es conocimiento verdadero y verídico de Dios, lo que la Escritura nos enseña. Usted debe pasar tiempo con su Biblia, debe estudiarla y estudiarla una vez, orar al Señor para que lo guíe a la verdad, para que le abra el entendimiento, para que le quite la venda de sus ojos y esas escamas que pueden haber en sus ojos, y el Señor le va a ir mostrando más cosas todavía, va a ir adquiriendo discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo que implica que usted está madurando y está llegando a un estado de madurez, y esa madurez a usted lo va a llevar a discernir lo malo de lo bueno, la falsa y verdadera doctrina, entre el que sirve y el que no sirve a Dios, entre el que es egipcio y el israelita, entre el babilonio y el israelita, y el Señor le va a ir dando revelación. Entonces los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Eso quiere decir que ellos no estudiaban la Escritura, y eso también quiere decir que el sacerdote, su papá Elí, no se preocupó de enseñarles a sus hijos la Torá, los mandamientos de Dios, la Escritura. Por lo tanto, esa fue la puerta que Belial aprovechó para reengendrar a los hijos de Elí. Si usted es un padre o una madre, o padre soltero o madre soltera, no importa su estado civil, pero si tiene hijos, usted es responsable, estimado padre que me está escuchando, es responsable de enseñarle la Escritura a sus hijos, de pasar tiempo en la Biblia con ellos, de mostrarle la verdad de Dios, de pasar tiempo con ellos estudiando la Escritura, orando y conociendo al Señor y mostrándole al Señor. La escuela dominical no es responsable, el líder de jóvenes no es responsable, los diáconos, el pastor, los oficiales, los demás jóvenes no son responsables por sus hijos. Usted es responsable de sus propios hijos. Si usted no es capaz de enseñarle, no pasa tiempo, no deja un tiempo de televisión o un tiempo de fútbol o un tiempo de cualquier otra cosa que usted haga, cualquier actividad extraprogramática aparte de su trabajo o de su responsabilidad, si usted no renuncia a un tiempo que dedica a cualquier otra cosa, no renuncia a eso para darle tiempo a sus hijos y enseñarles la palabra, olvídese que a los 15, 14, 13, 16, 18 años los van a escuchar. Ellos no le van a escuchar, no van a prestar atención a sus palabras, a no ser de que usted recién esté llegando al Evangelio o usted se haya convertido al Evangelio cuando sus hijos ya eran adolescentes. Puede que Dios ahí sí tenga misericordia de usted si usted le pide perdón y el Señor le dé la posibilidad de que sus hijos le escuchen y crean al Evangelio y sean salvos. Pero si usted es un padre cristiano, una madre cristiana o padres cristianos que desde pequeños desde pequeños sus hijos, ustedes son cristianos desde que sus hijos son, antes de que nacieran sus hijos, perdón, si ustedes son creyentes desde antes que nacieron sus hijos, usted es responsable de educarlos en la Escritura, en la palabra del Señor, en el temor del Señor, en la verdad de Dios.
porque si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. No vale aquí, pero que yo lo llevo a la escuela dominical todos los domingos, todos los sábados, lo llevo al estudio bíblico, lo llevo a la iglesia. No basta con llevarlo a la iglesia, no basta con llevarlo a la escuela dominical. Eso no basta con que, hijo, anda al grupo de jóvenes, júntate con los jóvenes. No. La responsabilidad suya de usted pasar y de crearle una disciplina desde pequeño. ¿Por qué? Porque imagínense, tenemos un Moisés. Moisés pasó 6 años de su vida con su madre. 6 años de su vida con su madre biológica, la cual le enseñó y le instruyó los caminos del Señor. Y pasó 34 años de su vida en Egipto, en el palacio, con Faraón, con el hijo de Faraón, viviendo en todos los placeres de Egipto. Y 6 años de instrucción bíblica en los primeros 6 años de su vida no pudieron contra 34 años de estar en el mundo, de estar en Egipto, de estar bajo la ciencia, sabiduría y artes y conocimiento e intelectualismo de Egipto. Es más, Moisés, cuando él cumplió 40 años, dice la Escritura que él sintió el llamado de Dios y él sabía que él iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero él pensó que lo iba a hacer con mano fuerte, con su propia fuerza, pero Dios no lo quiso así. Dios lo mandó al desierto, lo tuvo 40 años allá y después lo devolvió. Pero imagínense, los primeros 6 años de su vida son importantes. Está también comprobado científicamente que los primeros 6 años de vida de un niño, de un infante, son cruciales para cómo se va a desenvolver en el resto de su vida. Así que aproveche, si usted es padre cristiano, si su hijo tiene 2 o 3 años de edad, aún está a tiempo, instrúyalo todos los días, quítele los dibujos animados de violencia, de hadas, de fantasía, de ocultismo, de brujería, de hechicería, de satanismo, y comience a leer la Biblia con él. No importa que llore, su hijo no llora sangre, su hijo no se va a morir, no se va a acabar su vida, no, le va a costar tal vez, porque ya está acostumbrado a eso, pero hágalo en el nombre del Señor, porque lo principal es que no queremos que Belial siga ganando a los hijos. Una vez una hermana decía que Dios le había dado una revelación de que iban a haber muchos hijos de cristianos que iban a ceder a la homosexualidad, al lesbianismo, a la transexualidad, a la prostitución y a todas estas perversiones sexuales. Y advertía al Señor que era importante que los padres se pusieran en la brecha desde ya por sus hijos, para no perderlos en la adolescencia. Si usted no aprovecha ahora el tiempo, no crea que cuando él tenga 14, 13, 12, 15, 18, 20 años, le va a hacer caso, lo va a escuchar. Quizás qué cosas el diablo va a hacer con ellos. Así que es preferible que usted haga esto ahora, pero el día de mañana va a ser para su beneficio. Así que Dios les bendiga a los padres y aprovechemos, porque no seamos como Elí, no sean como Elí, hermanos, no sean como este sacerdote Elí. El sacerdote Elí no se preocupó, ni siquiera dice la Escritura que él no estorbaba a sus hijos cuando hacía las cosas malas, nunca los estorbó, y por eso los hijos fueron, Belial, esa fue la brecha que aprovechó, fue la puerta que aprovechó para entrar y reengendrar a los hijos de Elí, reengendrarlos espiritualmente y convertirlos en hijos de Belial. Entonces, Levítico 10, 8 al 11 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Levítico 10, del 8 en adelante. Mira lo que dice la Escritura al sacerdote, digamos padres de familia, padre o madre, no importa su sexo, ¿ya? Mire lo que dice la Escritura acerca de lo que deben hacer los sacerdotes. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y leamos Malaquías 2.1.9, perdón. Malaquías 2.1.9. Mira lo que dice acá la Escritura. Malaquías 2.1.9. Bueno, aquí es larga, aquí habla en contra de los sacerdotes, dice. Ahora, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Bueno, un poco fuerte, ¿eh? Entonces,
Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Aquí hablando de Leví, el padre de los sacerdotes. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Bueno, el Señor le dice al pueblo de Israel en Éxodo y en Deuteronomio les dice: los mandamientos que yo les prescribo hoy a ustedes son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de las naciones, las cuales yo arrojo de la presencia de ustedes. O sea, la palabra de Dios es nuestra sabiduría, debe ser la sabiduría del sacerdote. Debe guardarla, debe aplicarla, estudiarla, dedicarse a ella, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley de Jehová, la Torá en este caso, porque mensajero es, mira, el sacerdote es mensajero, es un ángel, un melec, un profeta, es mensajero de Jehová de los ejércitos. Más vosotros, sacerdotes, os habéis apartado del camino, del derek, del Señor Jesús. Jesús es el camino, Él es la palabra. Se han apartado de la palabra del Señor. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis a excepción de personas. ¿Ven? Entonces, hay mucha gente que a veces experimenta maldiciones, que experimenta cosas terribles en su vida las cosas no le salen como resultan. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué mis hijos no creen? ¿O por qué yo no soy prosperado? ¿Por qué yo no estoy lleno de Dios? ¿Por qué me encuentro en el mismo? Es porque muchas veces nosotros estamos haciendo cosas, hermanos, estamos haciendo cosas que nos parecen normales, pero para Dios no son normales, y esas cosas son la puerta para maldición. Y mira, el Señor me está revelando en estos momentos, me está diciendo que lea otro pasaje de la Escritura, que es Oseas 4, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y aquí el Señor le está hablando nuevamente al sacerdote, al que debía cumplir con la palabra de Jehová, al que debía estudiarla, aprenderla y enseñarla al pueblo. Miren, pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. Por tanto, tropezarás en pleno día. Mira lo que dice, tropezarás en pleno día. O sea, no vas a saber para dónde ir, no tendrá idea de cómo hacer las cosas, va a perder la visión. Tropezarás en pleno día, y junto con el profeta tropezarás en la noche. Perecerá tu patria, o sea, Israel. Dígase iglesia, entiéndase iglesia. Perecerá la iglesia, la congregación a la cual tú estás presidiendo. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero por qué el pueblo no tiene conocimiento? Porque el sacerdote desechó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, sacerdote, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. Mira lo que dice la Escritura acá. También yo me olvidaré de tus hijos. Y eso fue lo que le pasó al sacerdote Elí. Por eso sus hijos fueron reengendrados por Belial, porque él se olvidó de la ley de Jehová, él se olvidó de la ley de Dios, y Dios se olvidó de los hijos de Elí. Dios se olvidó de sus hijos, y al olvidarse de sus hijos, Belial aprovechó para reengendrarlos y para poner su simiente en ellos y para convertirlos en hijos de Belial. Entonces, hermanos míos, evangelizadores que me están escuchando, por favor, no menosprecien a quien le habla. Es verdad, soy un joven, no he vivido nada, como dicen los ancianos, no tengo experiencia de vida. Bueno, tal vez, no lo sé, eso lo sabe el Señor. Pero no menosprecien las palabras del Señor que Él está comenzando a hablar a través de estos labios. ¿Ya? No importa que a mí no me tomen en cuenta, a mí no me interesa mi persona, no me interesa que me miren a mí me interesa que su mirada se vuelva al Señor Jesús, que se vuelva a la palabra, que se vuelva al camino, que se vuelva a la palabra, que se vuelva a la palabra. Es tiempo de ser como ese hombre, ese rey de Israel, este hombre llamado Josías. Es tiempo de ser como Josías. Ese Josías encontró la ley de Jehová, encontró la escritura, y cuando la encontró, él hizo una reforma en toda la nación de Israel, en todo el pueblo de Israel. Él eliminó todo tipo de idolatría, eliminó
todas las prácticas que la ley de Dios, que la palabra de Dios prohibía, y por causa de que él decidió de todo corazón servir al Señor y no menospreciar su palabra, sino que amarla con todo el corazón y hacerla y hacer que los demás la cumplieran, ese hombre, gracias a ese hombre, el corazón de Dios se movió a misericordia y Dios no destruyó el pueblo. Y Dios detuvo su juicio contra el pueblo de Dios y bendijo a este hombre y bendijo su descendencia y bendijo su reinado. El Señor Jesús dice a cualquiera de los hombres que enseñe estos mandamientos más pequeños y que les baje como el perfil, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que estos mandamientos los enseñe, estos pequeños mandamientos los enseñe a los hombres y los haga, será llamado grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser llamado grande en el reino de los cielos, y quiero también que usted, junto conmigo, todos nosotros evangelizadores, seamos llamados grandes en el reino de los cielos. Seamos llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces, ya para terminar, ¿quién es Belial? Bueno, esto igual lo dijimos, la llave para descifrar quién es Belial se encuentra en la expresión hijos de Belial. O sea, Belial engendra hijos, y eso lo vimos, de que existe el engendramiento o el ser engendrado espiritualmente, existe la paternidad espiritual, existe. Nosotros somos hijos de Dios porque espiritualmente hemos recibido la semilla de Él, el ADN de Dios en nosotros, en nuestro espíritu, y por eso nuestros deseos cambiaron. Nuestros deseos ahora son hacer la voluntad de Dios. Y si Belial es padre, entonces quiere decir que así como son los hijos, así es el padre. Y eso también lo vimos, que los deseos del padre hacia los hijos, y que el hijo hace todo lo que ve hacer a su padre. Y también ahora la característica principal de los hijos de Belial es la perversión sexual, porque Belial significa distorsión, perversión, perversidad, abominación, algo sin ganancia, algo sin valor. Y Belial promueve todo aquello que Dios abomina y que detesta, y principalmente la perversión sexual. Y leímos el caso de Jueces, donde habían hombres de Belial que fueron a abusar sexualmente de un varón que estaba en una casa, pero como no pudieron abusar sexualmente de ese varón, estos hijos de Belial abusaron sexualmente de una mujer hasta matarla. Así que es terrible, hermanos. Esto es lo que se está viendo hoy día. Estamos viendo la manifestación de los hijos de Belial, estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética como los días de Lot. Y bueno, también Belial tiene sirvientes, tiene esclavos, ¿ya? Y Belial es este principado es un amo, ¿ya? Y tiene sirvientes, tiene esclavos. Y sus sirvientes, cada uno tiene distintas funciones, o se desenvuelven en distintas funciones. Y los siervos de Belial hacen la voluntad de Belial. O sea, cuando nosotros vemos a sirvientes de Belial, vamos a ver los deseos de Belial y vamos a ver las órdenes de Belial. Ellos van a estar completamente consagrados a Belial, así como existen hombres de Dios, siervos de Dios, como Moisés, siervo de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, los profetas, siervos de Dios, así como nosotros los creyentes, hijos y sirvientes de Dios. Nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor, lo que Él nos dice, eso hacemos porque somos sus sirvientes. Lo mismo, Belial tiene sus sirvientes y sus sirvientes hacen lo que Él les dice y lo que Él les manda. Así que, hermanos míos, amados evangelizadores, vamos a finalizar el programa de hoy. Espero que haya sido de bendición y de edificación para sus vidas. Que la gracia del Señor Jesús, que la comunión del Espíritu Santo, que el amor del Padre Celestial sea con nuestro espíritu hoy y siempre. Les envío shalom y recuerden lo que siempre decimos en este programa. El Señor Jesús nos dio un mandato, nos dio una orden, nos dio una misión. Y esa misión es que debemos ir por el mundo, debemos salir por el mundo a evangelizar. Shalom, amados evangelizadores. Que la gracia de Dios sea con sus vidas.